En este momento, los continentes de Europa y América concentran el 91% de los contagios de la COVID-19 en todo el planeta. En Asia se ha dado una mayor contención de los contagios y fallecimientos a consecuencia de esta contingencia sanitaria. África ya ha cerrado sus fronteras y con ello pues ha logrado contener un poco el crecimiento de esta enfermedad, aunque se prevé que el escenario es bastante catastrófico. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que no se pueden levantar hasta el momento medidas como el aislamiento social, porque las consecuencias pueden ser bastante complicadas. Quédate a conocer los detalles de cómo se encuentra el mundo sobre este escenario de la contingencia mundial hasta este día 10 de abril del 2020. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal A Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra el panorama a nivel mundial a consecuencia de la contingencia sanitaria por la COVID-19. De acuerdo con las cifras que se dan a conocer hasta el momento, América concentra el 45% de contagios en el mundo, frente a Europa, que acumula más del 46%. Estados Unidos es el foco rojo del continente americano y su cifra de fallecidos supera ya a España y se acerca a Italia. Hasta este viernes 10 de abril de 2020, más de 16,000 personas han fallecido en Estados Unidos y la cifra aumenta a un ritmo cercano a las 2,000 cada 24 horas, una situación bastante compleja la que está enfrentando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El epicentro latinoamericano se encuentra en Brasil, que roza ya casi el millar de personas fallecidas. Este es un breve resumen de lo más relevante. El mundo llegó este viernes a 100,000 personas fallecidas, pero la Universidad Johns Hopkins augura cifras mucho peores por la falta de transparencia de China o de diagnósticos comunes. Estados Unidos supera las 16,000 personas ya fallecidas, pero reduce su estimación de fallecimientos por la pandemia a 60,000. Hay que recordar que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer primero la cifra de más de 100,000 fallecimientos, que era lo que se esperaba en Estados Unidos. Una fosa común en Nueva York para recibir 25 cadáveres al día. Así está de compleja esta situación en Estados Unidos. México habla con Donald Trump y con el presidente de China, Xi Jinping, y pide ayuda para comprar material médico. Hasta hoy viernes se registran 194 fallecidos y 3,441 casos de contagio. Brasil inicia una desesperada carrera por adquirir material médico ante la llegada del pico de la pandemia. El país bordea ya las 1,000 personas fallecidas. Hay que recordar que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al inicio de toda esta contingencia, pues minimizó la situación y ahora enfrenta un escenario bastante complejo. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre rebrote que puede resultar todavía mucho más grave de lo que se está viviendo hoy, de esta enfermedad provocada por el COVID-19 si se levanta aislamiento social antes de tiempo. El doctor Tedros Ghebreyesus, quien es el secretario general de la OMS, habló en conferencia sobre las consecuencias que provocaría el no acatar las restricciones. El director general de la OMS pues dijo sobre estas consecuencias que tendría el levantamiento prematuro de las restricciones de aislamiento social por el COVID-19. El levantamiento, lo dijo así, podría provocar un rebrote mortal. La cifra mundial de fallecimientos por esta enfermedad pues ya es de más de 100,000 este viernes y algunos países avanzaban cautelosamente hacia la reapertura de sectores de sus economías. Y bueno, esto es realmente interesante porque a medida que un gobierno tras otro en Europa prolongaba los confinamientos nacionales, crecían las presiones sobre los países para aliviar las restricciones sobre negocios
e industrias cruciales. Tras 2 semanas de congelamiento de la actividad económica no esencial, España autorizó la reapertura de fábricas y obras en construcción a partir de lunes, aunque las escuelas, la mayoría de las tiendas y las oficinas permanecerán cerradas. Las autoridades dijeron confiar en que la medida no causará una nueva oleada de contagios, pero algunos expertos advirtieron que el relajamiento de la hibernación después de 2 semanas era muy prematuro. Las cámaras industriales de regiones de Italia, que representan el 45% de la producción económica del país, exhortaron al gobierno a aligerar la cuarentena sobre toda la fabricación no esencial, al señalar que el país corre el riesgo de apagar su propio motor y cada día que pasa crece el riesgo de no poder volver a encenderlo. Funcionarios de la salud pública advirtieron a la gente que no debe violar las normas de sana distancia durante la Pascua, lo cual provocaría una nueva ola de contagios. Se erigieron retenes y barreras para desalentar los desplazamientos. En Italia, la policía usó helicópteros y drones y retenes para asegurarse de que la gente no saliera de sus casas durante el feriado de Pascua. El jueves detuvo a 300,000 personas en las calles para verificar sus permisos de viaje y envió citaciones a unas 10,000. Algunas iglesias realizaron oficios virtuales en línea y otras organizaron oraciones en teatros al aire libre. La catedral parisina de Notre Dame, arrasada por un incendio el 15 de abril del año pasado, realizó un oficio cerrado al público pero transmitido por televisión. La cifra de fallecimientos que mantiene la Universidad Johns Hopkins se acercaba a un nuevo hito trágico, aunque se cree que el número verdadero de vidas perdidas es mucho más alto dada la escasez de pruebas de detección, las distintas normas nacionales de recuento y en algunos países los encubrimientos de parte de gobiernos. Aún así, en Nueva York, el epicentro de la pandemia, con más de 7,000 personas fallecidas en Estados Unidos, había algunas señales esperanzadoras. El jueves fue el día con más fallecimientos en la ciudad, 799 en total, pero disminuyeron el número de hospitalizaciones y el volumen de llamadas al teléfono de emergencia 911. También ya contaban con ventiladores disponibles. Hay una luz al final del túnel, dijo el director de emergencia del hospital Mount Sinai, el doctor Jolin McGravy. Está mejorando, pero eso no significa que finalizará de la noche a la mañana. Creo que va a seguir decreciendo lentamente durante las próximas semanas y meses. Ante el impacto económico generalizado, el Fondo Monetario Internacional advirtió que se avecina la recesión más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930. En Europa, los 19 países que usan el euro superaron semana de discusiones enconadas y acordaron un fondo de 550,000 millones de dólares para amortiguar la recesión provocada por el COVID. El titular de la Asociación de Ministros de Hacienda, Mario Centeno, dijo que el paquete es totalmente sin precedentes. Esta noche Europa ha demostrado que es capaz de cumplir cuando existe la voluntad para ello. En Japón, muchos han criticado al primer ministro Shinzo Abe por su lentitud para tomar medidas. La prefectura de Aichi, sede de la automotriz Toyota, declaró el viernes su propio estado de emergencia alegando que no podía esperar a que el gobierno lo agregue a su lista. La situación es crítica, señaló el gobernador de Aichi, Hideaki Omura. Decidimos hacer todo lo posible para proteger la vida y la salud de los residentes. Japón confirmó 579 nuevos contagios para un total de 5,000, con 100 fallecidos. El país tiene la población más anciana del mundo y el COVID-1 puede ser especialmente grave en los adultos mayores. Y bueno, en este escenario, esto es lo que también plantea el presidente del BID. Hay muchos riesgos, pero aún dice, no apuntaría desde ya a otra década perdida en América Latina, aunque, bueno, cree que la crisis expone todos los problemas endémicos de la región y va a obligar a tener mucha cohesión social. Solamente así podría salir adelante. El presidente de este Banco Interamericano de Desarrollo, el colombiano Luis Alberto Moreno, tras 15 años como presidente, encara la recta final de su mandato en un periodo especialmente convulso para la región.
Aunque la sacudida sanitaria del COVID ha sido, al menos hasta ahora, menor que en otros continentes, la pandemia sitúa a América Latina en primera línea de fuego en lo económico. Con todo, Moreno se muestra moderadamente optimista. Aunque la pandemia expone todos los problemas endémicos del subcontinente, ve prematuro hablar de otra década perdida en la región, como ya sugieren algunos economistas, y cree que la crisis obliga a tener una sociedad mucho más cohesionada y sobre todo los países de Sudamérica tendrán que hacer ese esfuerzo. Este es otro dato interesante, el rápido cierre de fronteras ralentiza el contagio en África. Los expertos coinciden en que el continente ha ganado tiempo, pero insisten en su incapacidad para gestionar una explosión de casos graves. La pandemia del COVID se extiende más despacio por África que por el resto del mundo, con unos 12.000 contagios y casi 600 personas fallecidas en todo el continente, 2 meses después del primer positivo. La principal explicación en la que coinciden los expertos es que la premura en el cierre de fronteras, limitando la llegada de casos importados, ha aplanado la curva. Sin embargo, los investigadores están lejos de mostrar optimismo y recuerdan que la falta de recursos en los sistemas públicos de salud, con serias limitaciones en camas de cuidados intensivos y respiradores, podría llevarlos al colapso a poco que se incrementen los casos graves. El primer contagio declarado en el continente africano fue el 14 de febrero en Egipto, 20 días más tarde que en Europa. Sin embargo, tuvo que pasar nada menos que un mes más, hasta el 15 de marzo, para que se llegara al centenar de casos. Para ese entonces los contagios se contaban por cientos de miles en el mundo. La menor conectividad de África con otros continentes le dio un tiempo precioso, una ventana de oportunidad para tomar decisiones. Sin embargo, todos los expertos consultados aseguran que en África hay más contagios de los que revelan las cifras oficiales. Sin embargo, esto también ocurre en Europa, China o Estados Unidos, donde miles de personas pasan la enfermedad asintomáticos o con señales muy leves sin que se les realice la prueba. En África, donde prácticamente todos los países cuentan con laboratorios habilitados para llevar a cabo los análisis, según asegura el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades Africanos, John Ken Hanson, está el elemento añadido de la falta de recursos. Los test diagnósticos son carísimos. La mayoría no está en condiciones de hacer pruebas masivamente, asegura Basilio Valladares, catedrático de parasitología y especialista en análisis clínicos. Por otra parte, la mitad de los africanos tienen menos de 20 años y solo el 5.4% de la población ha superado los 60. Esto representa dos ventajas enormes frente al COVID. En primer lugar, reduce el porcentaje de población en riesgo de complicaciones graves y en segundo lugar, si muchas personas jóvenes superan la enfermedad sin síntomas y se vuelven inmunes, tal y como ocurre con otros virus, se podría limitar la capacidad de circulación y por tanto de transmisión comunitaria. Desde el comienzo de la pandemia han ido surgiendo una serie de razones que pretenden explicar la menor tasa de incidencia de esta enfermedad en la población africana. La primera de ellas es el calor. Sin embargo, la epidemióloga Ana Roca considera que la evolución de la pandemia no es compatible con la hipótesis de que las temperaturas jugarán un papel decisivo. El gran desafío sigue siendo la falta de recursos. La mayoría de países africanos cuentan con una capacidad muy limitada para atender los casos graves del COVID. Aquellos que requieran hospitalización, monitorización y respiración mecánica. Sí, la población es joven, pero también hay una mayor incidencia de patologías como tuberculosis o VIH. Incluso con una curva plana, el incremento de casos es fuente de preocupación. Sudáfrica sigue siendo el país con más casos en África, 1845, pero también es una de las economías más sólidas y cuenta con uno de los mejores sistemas de salud. Al mismo tiempo, su capacidad de hacer test es bastante superior a la media. Solo 4 países concentran más de la mitad de positivos del continente, la propia Sudáfrica, Argelia, Egipto y Marruecos. En África subsahariana, los estados con más contagios son Camerún, con 730, Burkina Faso con 414, Costa de Marfil con 384, Níger con 342 y Ghana con 313. Así las cosas en el planeta.
Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.